Saludos, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a este último informativo de las 20:30 horas en esta semana. Es viernes y hoy el día nos deja la visita, por ejemplo, del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional y además exministro de Economía con José María Aznar. Nos referimos a un asturiano como es Rodrigo Rato, que además ha logrado esquivar completamente a los medios de comunicación. Suponíamos que, o él debía suponer que le íbamos a preguntar sobre la situación del Partido Popular o sobre su posible vuelta a la política activa. Vamos a hablarles de ello, pero también de cómo la UCE ha decidido presentar una queja, una reclamación en contra de Iberia. ¿Por qué? Porque tenemos los vuelos, la conexión de vuelo con Madrid más cara de España, con Iberia y con más de 300 euros, que es lo que cuesta ida y vuelta un billete de avión en Iberia hasta Madrid desde Asturias. Vamos a comenzar inmediatamente con la actualidad de este día, que pasa por estos titulares. El exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía, Rodrigo Rato, afirma en Oviedo que la actual crisis supone un cambio brusco de modelo y que uno de los peligros de la situación es que determinados gobiernos recurran a medidas proteccionistas. Prácticamente a la misma hora, el sector crítico del Partido Popular de Villaviciosa ha presentado el acto de conciliación previo a la querella contra el secretario general del PP asturiano, Fernando Goñi. El Pleno de la Junta General del Principado ha conseguido aprobar por fin la lista de representantes del Parlamento en los órganos de gobierno de Cajastur, como el Consejo de Administración y la Asamblea General. Tal y como estaba previsto, se eligieron para el Consejo de Administración 2 representantes del PSOE y otros 2 del PP. Izquierda Unida se queda sin representación. La UCE presenta una denuncia contra Iberia ante la Comisión Nacional de la Competencia por lo que considera una práctica restrictiva. El presidente de la Unión de Consumidores apunta que la compañía tiene un comportamiento ilegal y está ofreciendo una oferta escandalosa con el precio más elevado en la conexión aérea con Madrid de toda España. FEVE confirma que el descarrilamiento del tren que cubría la ruta Santander-Oviedo a la altura de Arrionda se debió a un exceso de velocidad. Según informa la empresa de ferrocarriles, el convoy circulaba a 30 kilómetros más de lo permitido, por lo que se ha abierto un expediente informativo al maquinista que podría ser sancionado por una falta grave. El Sporting realizó hoy su penúltimo entrenamiento de la semana con la vista puesta en el choque ante el Mallorca. Preciado está pendiente de la evolución de los lesionados Carmelo y Neru para decidir la composición del once inicial que se medirá el domingo a los Baleares. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ha estado esta mañana en Oviedo ofreciendo una conferencia y aunque ha esquivado a la prensa para evitar seguramente que le preguntáramos por la situación del PP o por su posible vuelta a la política, sí ha hablado de la actual crisis económica, que según este exministro de Economía con Aznar, supone un cambio brusco del modelo actual. Además ha dicho que uno de los peligros de la situación actual es que determinados gobiernos recurran a medidas proteccionistas. Rato, que defendió las ventajas de la globalización, señaló que el proteccionismo puede ser una tentación a la que se recurra desde algunos ámbitos por presiones políticas. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ha ofrecido una conferencia bajo el título Situación de la economía mundial y reformas de futuro. Así, Rato ha explicado que tras 5 años de crecimiento de la economía mundial muy significativo, finalmente ha explotado el círculo debido a un endeudamiento demasiado alto como para que fuera sostenible. Esta es una crisis generada especialmente por el aumento del endeudamiento y es una crisis que se tiene que resolver con caídas importantes de ese endeudamiento. Aquí llegamos a lo que mide claramente, en mi opinión, si estamos o no saliendo de la crisis y la contestación, lamentablemente, es que todavía no. Entre las conclusiones presentadas por el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rato ha apostado por un cambio de modelo financiero, así como ha explicado que las 2 grandes locomotoras económicas mundiales, Estados Unidos y China, han cambiado sus posturas económicas, puesto que ahora ni Estados Unidos es el gran consumista, ni China el ahorrador. Para salir de la crisis, Rato ha expresado cómo las naciones han apostado por la deuda pública, pero sin embargo, a su juicio, solo con esto no se saldrá de la crisis. El aumento del gasto público de por sí no resuelve una situación económica. La primera pregunta que yo creo que nos tenemos que plantear es ¿para qué queremos el gasto público? ¿Por qué aumentamos el gasto público en estos momentos? Y la contestación es muy sencilla, porque queremos compensar las caídas de la demanda privada. Por tanto, estamos ante medidas que tratan y que deben conseguir reactivaciones de la demanda.
Y prácticamente a la misma hora en la que Rato pronunciaba esta conferencia, el sector crítico del Partido Popular de Villaviciosa ha presentado en los juzgados el acto de conciliación previo a la querella contra Goñi. El motivo de la querella es, según el abogado de Fernando Pando, el presidente de la Junta Local Popular en esta localidad, unas declaraciones públicas de Fernando Goñi, quien para justificar una intervención del partido en el concejo, creando una junta gestora, habría hablado de una trama urbanística en este municipio de Villaviciosa como principal razón de un incremento desproporcionado de afiliados en el municipio. Los representantes legales del líder del sector crítico del Partido Popular de Villaviciosa, Fernando Pando, han presentado en los juzgados de Oviedo la papeleta de conciliación previa a la querella por injurias y calumnias que interpondrá contra el secretario general del Partido Popular de Asturias, Fernando Goñi, y subsidiariamente contra el presidente de los populares asturianos, Ovidio Sánchez. El motivo de la querella es que, según revela unas declaraciones públicas de Goñi, quien, para justificar una intervención del partido en el concejo, creando una junta gestora, habría hablado de una trama urbanística en el concejo como principal razón de un incremento desproporcionado de afiliados en el municipio. Así, Pando ha decidido demandarlo por injurias y calumnias si no rectifica. Es una oportunidad que les damos tanto al presidente regional, don Ovidio Sánchez, como al subsecretario general del Partido Popular de Asturias, señor Goñi, para que tengan la última oportunidad de rectificar en los mismos medios donde se publicó esta difamación. Por lo tanto, es la última oportunidad. Intentado este acto, si estos señores no comparecen, o insisto, no se avienen, o no llegamos a ningún acuerdo, automáticamente presentaremos una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia, porque los dos son personas aforadas. Indefenso ante las manifestaciones que ha realizado el señor Goñi, las cuales son falsas, es una falsedad y una falacia, y que yo pretendo que se me reintegre nuevamente mi postura como ciudadano asturiano y español y villaviciosino. A juicio del sector afín a Pando, el verdadero motivo por el que la Dirección Regional del Partido Popular de Asturias ha puesto en marcha una junta gestora en Villaviciosa es el hecho de que es conocedora de que Pando iba a imponerse en el mismo. Además, también hablaron de represalias por el apoyo mostrado al candidato Juan Morales en el último Congreso Regional. La Junta General del Principado, la sesión de esta mañana, ha rechazado una iniciativa del Partido Popular para trasladar al Parlamento el calendario de los proyectos de los fondos mineros. El encargado de defender la moción fue el diputado del PP, Ramón García Cañal, quien indicó que existe un claro retraso en la mayoría de los proyectos de infraestructuras financiados con cargo al plan de minería y el carbón entre los años 98 y 2005, lo que supone, ha dicho, un grave perjuicio. La moción, a pesar de que en el propio Partido Socialista hay quien ha reconocido últimamente que la gestión de estos fondos es mejorable, no ha salido adelante gracias a los votos en contra del PSOE y de Izquierda Unida. El Pleno de la Junta General del Principado rechazó hoy, con los votos en contra del PSOE, Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes, una moción del Partido Popular en la que se instaba al Ejecutivo a remitir a la Cámara toda la información referente a los proyectos a desarrollar con los fondos mineros, a negociar los que aún están pendientes con los sindicatos y a modificar la regulación de la firma y los convenios para que puedan participar los ayuntamientos, para así simplificar los procesos. Cañal explicó que hay proyectos que llevan 6 años de retraso y la inversión sin ejecutar asciende a los 900 millones y se suman las inversiones de 2008 y 2009. Por ello, el diputado popular advirtió al Gobierno de que su responsabilidad es gestionar los fondos públicos y no dejarlos en un cajón, al tiempo que calificó al Ejecutivo Socialista como el verdadero enemigo de las comarcas mineras. No hay situación, por mala que no sea susceptible de empeorar. Y en aquel entonces, hace 2 años, denunciaba que había más de 500 millones de euros de los planes de la minería que estaban paralizados o retrasados. Hoy, en ese aspecto, estamos todavía peor que hace 2 años. El Gobierno del Principado trabaja por superarse día a día y darnos la razón. Por su parte, el diputado socialista Benigno Enríquez tildó de poco sería la moción del Partido Popular, en la que a su juicio ni siquiera cuadran las cuentas, y aseguró que cada uno de los que habla dice una cifra diferente, por lo que no es verdad lo que cuentan. Tengo la total certeza de que se hizo bien con una de 2 cuestiones. O hay un total desconocimiento de la realidad de los fondos mineros y de la realidad
del plan de la minería, o que la moción se hace conscientemente sabiendo que no se está diciendo la verdad de lo que es el plan de la minería o de lo que son los fondos mineros. Este mismo pleno de la Junta General del Principado ha conseguido aprobar por fin la lista de representantes del Parlamento en los diferentes órganos de gobierno de Cajastur, como el Consejo de Administración y la Asamblea General. Tal y como estaba previsto, se eligieron para el Consejo de Administración 2 representantes del PSOE, Manuel Menéndez, el actual presidente, y el catedrático Javier Suárez, y otros 2 del PP, los diputados Ramón Cañal y Alejandra Cuétara. La noticia es que, en contra de lo que ocurría hasta ahora, Izquierda Unida se queda sin representación en el Consejo. La propuesta del PSOE contó con 21 votos a favor, mientras que la del PP con 19, al estar ausente el diputado que hasta ahora formaba parte del Consejo de la Caja, Pelayo Roces. Izquierda Unida votó en blanco. Como se recordará, esta votación estuvo precedida de polémica, ya que el PP rompió el acuerdo adoptado inicialmente con el PSOE e Izquierda Unida para renovar los representantes de la Junta General en Cajastur, en el que su grupo contaba con un representante e Izquierda Unida con otro. Un día después de anunciar dicho acuerdo, el presidente de los populares, Ovidio Sánchez, admitió que la firma del mismo había sido un error de su grupo, que no advirtió que les correspondían 2 representantes en lugar de 1 en el Consejo de Administración. Esta circunstancia deja ahora a Izquierda Unida sin representante en el Consejo de Administración de Cajastur, en el que hasta ahora contaba con 1, aunque Izquierda Unida ya ha manifestado que seguirá dialogando con la FSA para tener un representante por el cauce municipal. Y por lo demás, en cuanto a otro tipo de elecciones, la del nuevo secretario regional de Comisiones Obreras, Antonio Pino, ha sido reelegido en este puesto como secretario general de Comisiones Obreras por una amplia mayoría consolidada y el 71% del voto, con 200 votos a favor, 84 en blanco y 1 nulo. Asimismo, este 10º Congreso de Comisiones Obreras en Asturias, que concluyó a primera hora de la tarde de hoy, eligió a la nueva ejecutiva del sindicato, compuesta por 34 delegados más el secretario general, con los votos de 298 delegados, de los que 23 fueron en blanco. Para Pino, el sindicato sale de estas elecciones con ánimo renovado, energía, ideas, propuestas y a la ofensiva, por lo que se compromete a impulsar las negociaciones con empresarios y gobiernos para reforzar y agilizar medidas de mantenimiento y creación de empleo. Afirmó, no obstante, que están dispuestos a la negociación, pero también a la movilización. El Partido Popular volvió a cargar hoy contra la gerente del Servicio de Salud del Principado, el SESPA, Elena Arias, a la que acusó de faltar a la verdad a la hora de dar explicaciones sobre su presencia en el registro mercantil como apoderada de varias sociedades dedicadas a la gestión y privatización de la sanidad. Los populares dicen que, en contra de lo sostenido por Arias, la misma fue nombrada apoderada de Capio el 3 de octubre del 2007, siendo ya gerente del SESPA. La diputada del Partido Popular, Alejandra Cuétara, aseguró hoy que mal empieza la gerente del SESPA cuando las explicaciones que ofrece faltan a la verdad. Lo primero que ha hecho Elena Arias, según Cuétara, es omitir una de las sociedades a las que también pertenece. La diputada popular puso en duda lo dicho ayer por la gerente del SESPA cuando aseguraba que su apoderamiento en el Grupo Capio de Gestión Sanitaria carece de valor desde que causó baja voluntaria en la compañía en 2007. E insistió en que Arias debe dar cumplidas explicaciones de los motivos por los que no se hizo el acto registral del revocamiento de su cargo de apoderada, igual que se hizo el de su nombramiento. Primera cuestión. Falta la verdad cuando niega el valor de esos apoderamientos en el registro mercantil. Algunos de ellos realizados con posterioridad a su nombramiento como directora gerente del SESPA. Es decir, la señora directora gerente del SESPA tiene que explicar por qué, igual que se hizo el acto registral de nombramiento, no se hicieron los oportunos y obligados de revocación. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué no se revocó inmediatamente? Ella se hizo cargo de una parte sustancial de la sanidad pública asturiana. El Partido Popular ya ha solicitado la comparecencia de la gerente del SESPA en el Parlamento, pero además pidió explicaciones al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, porque a juicio de Cuétara es el responsable de tener al frente del SESPA a una persona que aparece como vocal y apoderada en fundaciones que se dedican a la gestión y privatización de la sanidad. Al margen de que el señor Areces, yo vuelvo a insistir,
depure las responsabilidades que tenga que depurar y de la cara. De la cara porque es un señor que estuvo acusando al Partido Popular de tener intereses en privatizar la sanidad asturiana. Y yo no entiendo cómo este señor tiene al día de hoy a la directora gerente del SESPA de apoderada y además no vale la excusa de que el registro mercantil no tiene valor. Es que claro, si lo ponemos, el Partido Socialista dice que la sindicatura de cuentas no tiene valor, que los informes del Tribunal de Cuentas no tienen valor, que el registro mercantil no tiene valor. Oiga, el registro mercantil es oficial y obligatorio. Oficial y obligatorio. Y a esto que dice la directora gerente del Servicio de Salud del Principado, del SESPA, pues Elena Arias ha desmentido completamente que pertenezca en la actualidad a ningún consejo de administración de una empresa privada de sanidad. Replicó al PP que su apoderamiento en el Grupo Capio de Gestión Sanitaria carece de valor desde que causó baja voluntaria en el año 2007 y explicó que estos apoderamientos están vinculados al desempeño del puesto de trabajo y no a la empresa y pierden la validez cuando se finaliza la relación contractual. La propia empresa privada a la que perteneció la actual gerente del SESPA ha hecho público un comunicado apoyando a Elena Arias y diciendo que es cierto que ésta dejó la empresa en el año 2007. Primero, doña Elena Arias Menéndez fue directora de Recursos Humanos del Grupo Sanitario IDC, ahora Capio Sanidad, desde el año 2001 hasta el año 2007. Doña Elena Arias causó baja en la empresa por voluntad propia en octubre de 2007. A partir de esa fecha, doña Elena Arias no ha mantenido ninguna relación profesional o de otro tipo con el Grupo Capio. Segundo, doña Elena Arias, durante su etapa profesional en el Grupo Capio, no tuvo ningún tipo de interés económico en la sociedad, acciones, participaciones o similar. Ni las tenía entonces y obviamente tampoco las tengo ahora. Estos apoderamientos, que no son poderes empresariales, están ligados al desempeño del puesto de trabajo y una vez que se cesa en el puesto de trabajo, con carácter tácito, quedan absolutamente revocados porque no tienen ningún valor ni ninguna validez. Desde octubre de 2007, como consecuencia de finalizar mi relación contractual, obviamente ese poder no tiene ningún valor, puesto que va estrictamente vinculado al desempeño del puesto de trabajo. No he querido dejar pasar ni 24 horas para acreditar esta situación. Y tampoco quiero dejar pasar ni 24 horas para expresar, no ya mi malestar como persona, porque me he sentido personalmente afectada, cuando no tengo nada que demostrar, porque nada sucede ni ha sucedido que sea ni por lo más remoto irregular, sino que este tipo de actuaciones vienen a empañar proyectos que afectan a la ciudadanía. Y hay que hablarles también de otros asuntos, ya que el pacto entre los dos socios de gobierno, PSOE e Izquierda Unida, se tensa a raíz de unas declaraciones del diputado de Izquierda Unida, Francisco Javier García Valledor. Este acusó a la Consejería de Educación de dejar en el aire a 1.450 profesores tras aprobar su propuesta de plantilla orgánica para este curso. Además, calificó de falso el argumento de razones jurídicas para no incluir a los docentes de la lengua asturiana en la plantilla orgánica. Según Valledor, un pacto de gobierno exige otras formas, por lo que anunció que en los próximos días valorarán qué decisiones toman con respecto a este asunto. Pues bien, el consejero de Educación y Ciencia ha acusado a Valledor de constituir un gobierno alternativo en la sombra y de atacar a un ejecutivo apoyado por una coalición del PSOE e Izquierda Unida que debería ser, ha dicho, su gobierno. Tengo que decir que o miente o no sabe de lo que habla. En primer lugar, cuando dice que 1.450 profesores están en el aire, está hablando de los interinos. Bueno, pues el estatus laboral de los interinos no ha cambiado ni un ápice. Es decir, siguen teniendo sus listas y seguirán teniendo sus listas de interinos, sus procedimientos de selección, sus derechos y deberes laborales como siempre. No ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado en esa plantilla es que prácticamente 500 profesores son fijos, es decir, han dejado de ser temporales y se han convertido en fijos. Y en cuanto al tema del asturiano, ahí ya miente descaradamente. Él sabe de sobra que el asturiano es una especialidad no reconocida por el Ministerio de Educación, mientras que la cultura clásica sí es una especialidad reconocida por el Ministerio de Educación. La Unión de Consumidores de Asturias va a presentar una denuncia contra Iberia ante la Comisión Nacional de la Competencia por lo que considera una práctica abusiva. Y es que el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que la compañía tiene un comportamiento ilegal y que está ofreciendo una oferta de vuelo entre Asturias y Madrid escandalosa.
En concreto, dice él que es el precio más elevado en la conexión aérea con Madrid de toda España. Actualmente la compañía aérea Iberia es la única que ofrece la conexión entre Asturias y Madrid con un precio por billete de ida y vuelta de 300 euros, un 200% más de lo que ofrecía antes de la retirada de Spanair o EasyJet. Por ese motivo, la UCE ha presentado una denuncia hoy ante la Comisión Nacional de la Competencia, por lo que considera una práctica restrictiva que vulnera la Ley de la Competencia de 2007 en su artículo 2. Y ese artículo 2 dice que una empresa, cuando tiene esa capacidad de dominio, supuesto caso de Iberia, lo que no puede hacer a través de los precios es imponer precios que no sean equitativos y que sean abusivos. Por eso hemos presentado, insisto, hoy denuncia en la Comisión Nacional de la Competencia por considerar que Iberia está utilizando de forma abusiva su condición de operador dominante en esta ruta concreta entre Madrid, Oviedo y Oviedo-Madrid, estableciendo precios que son absolutamente abusivos, no equitativos y que podríamos decir que son un auténtico peaje, un auténtico sobreprecio con el que penaliza a los usuarios asturianos. El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, señaló que van a plantear un boicot a Iberia por su comportamiento ilegal, para hacerle daño donde más le duele a una empresa, que es en su cuenta de resultados. Alonso aprovechó para destacar la oportunidad del ferrocarril para ofrecer competencia a Iberia. Y nos hemos puesto en contacto con Renfe para advertirles de lo que está ocurriendo, cómo los ciudadanos asturianos están siendo secuestrados literalmente por una compañía que aprovecha su condición dominante para imponer unos precios prohibitivos. Y hemos querido trasladarle a Renfe esto porque tiene una oportunidad de negocio, qué duda cabe. Además de prestar un servicio, que no olvidemos que Renfe es un servicio público, o es una empresa pública, digamos, financiada íntegramente con dinero público y también, como no, el de sus usuarios. Alonso apuntó también que los usuarios de Iberia son en su mayoría cargos públicos o empresas privadas y los billetes los están pagando los asturianos mediante la nómina pública. Por último, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias exigió a la Federación Asturiana de Empresarios y al resto de empresas privadas que tanteen la posibilidad de que compañías aéreas de bajo coste operen en la región para hacer competencia a Iberia. Y hablando de comunicaciones, FEVE ha confirmado que el descarrilamiento del tren que cubría la ruta Santander-Oviedo a la altura de Arriondas el pasado lunes se debió a un exceso de velocidad. Según informa la empresa de ferrocarriles, el convoy circulaba a más de 70 km por hora en un tramo en curva limitado a 40 km por hora. Por esta razón, una vez concluida la investigación, se ha procedido a abrir un expediente informativo al maquinista que podría ser sancionado por una falta grave, aunque la decisión final está a expensas de lo que resuelva el instructor del expediente. En el accidente resultaron heridas 13 personas, de las cuales aún permanecen hospitalizadas una ciudadana holandesa que podría ser trasladada a su país en próximos días y una mujer asturiana que podría recibir el alta en breve. En cuanto al agente comercial de FEVE, que resultó con lesiones, ya ha recibido el alta. A partir del año 2010, a partir del año que viene, la popular Semana Negra de Gijón, por la que cada año pasan 1 millón de personas, según los organizadores, se retrasará a finales del mes de julio, con el fin de que no coincida con los exámenes de la universidad. Y es que esta institución educativa se había quejado al Ayuntamiento de Gijón por instalar desde este mismo año el recinto de la Semana Negra justo al lado del campus universitario gijonés. La ubicación de la Semana Negra de Gijón vuelve a crear polémica un año más. Si el año pasado fueron los vecinos de la playa de Poniente o los de Viesques los que la rechazaron junto a sus casas, la situación de las casetas, bares y atracciones de feria este año tampoco gusta, en este caso a la universidad, ya que se trata de un solar situado junto al campus gijonés, por cuya propiedad discuten ambas instituciones. Desde el Ayuntamiento gijonés se asegura que no buscan ningún enfrentamiento con la universidad. No estamos enfrentándonos a nadie, sino simplemente teniendo la propiedad de un espacio al que queremos darle utilidad, pero no es una batalla frente a la universidad, sino es una adquisición por nuestra parte de un terreno que por otra parte no estaba teniendo utilidad para nadie. Ahí ese terreno lo utilizó el Metrotren para unos vertidos y lo utilizó con el visto bueno o la autorización del Principado de Asturias, que era el propietario. Hay que recordar que ese terreno había estado siendo utilizado por el Metrotren con la licencia ¿de quién? Del Principado.
de quien era su titular registral. De momento este año la Semana Negra ocupará estos terrenos próximos a la universidad del 10 al 19 de julio, por lo que no interferirá con los exámenes de verano que finalizan el 4 de julio. A partir del 2010 se estudiará retrasar este evento a finales de julio. No obstante, para la alcaldesa de Gijón, las fiestas son las fiestas y hay que respetarlas. Y creo que la Semana Negra son 15 días al año, no creo que sea ninguna cuestión que perjudique en absoluto a nadie y creo que como todas las ciudades pues hay que sin duda prever cualquier tipo de molestia, pero las fiestas son las fiestas y los eventos son los eventos. Y una vez más tengo que recordar que hay ciudades que tienen esos eventos en el centro de la ciudad y no hay más que ver San Mateo en septiembre y todos los chiringuitos en el centro de la ciudad y las actividades y actuaciones en la plaza de la catedral. Por su parte, la universidad ha asegurado que trabaja para probar que los terrenos donde va a situarse este año la Semana Negra son de su propiedad y que la comunidad universitaria está muy preocupada por esta nueva ubicación de este evento lúdico. Los plenos de cualquier ayuntamiento dan lugar en muchas ocasiones a situaciones surrealistas, kafkianas, violentas o hasta ridículas. Y la verdad es que no sabríamos exactamente cómo calificar lo ocurrido en el último pleno municipal de Tapia de Casariego, donde gobierna el Partido Popular y donde el debate en el último pleno se centró en uno de sus puntos, a propuesta del PSOE, en saber por qué este ayuntamiento ha marginado al presidente regional en un acto donde asistió Areces y donde hubo pincheo al terminar. El PSOE denuncia que los pinchos calientes no salieron hasta que se marchó el presidente regional, que incluso se vio obligado, según sus compañeros del PSOE, a parar de vuelta a Oviedo para satisfacer su apetito. Desde Presidencia, sin embargo, han rechazado que se fuera con hambre el presidente regional, como denuncia su propio partido a nivel local. La dieta del presidente regional, Vicente Álvarez Areces, es el tema de conversación en los últimos días en este bello municipio de Tapia de Casariego, al menos para los políticos municipales, y es que en el último pleno municipal el alcalde del PP tuvo que escuchar cómo la oposición socialista le reprochó que una de las últimas inauguraciones oficiales al presidente de Asturias se le dejó sin comer pinchos calientes durante el acto, en el que solo degustó los fríos. La moción del PSOE de Tapia pedía una mejor organización en las inauguraciones oficiales a la hora de distribuir el tradicional pincheo posterior al acto. La inauguración en concreto se produjo en octubre del año pasado y el PSOE de Tapia asegura que el presidente regional se quedó con hambre, por lo que tuvo que parar a comer un pincho en un restaurante de Otur, a su regreso a la capital del Principado. Y todo porque al parecer, y según la queja del PSOE, los pinchos de bonito al horno, mejillones, calamares y chopitos no aparecieron hasta que Álvarez Areces abandonó la villa. El asunto ha creado tal polémica en la localidad del occidente asturiano que para que esto no se repita, la corporación ha aprobado poner en marcha un protocolo de actuación a seguir en los actos oficiales, para que así nadie se quede sin comer y mucho menos las autoridades. En fin, que para comer y para divertirse llegan los carnavales. Después de Avilés y Gijón es el turno de Oviedo. No se asusten, por tanto, si durante el fin de semana se cruzan por la calle con un león, con un príncipe encantado convertido en rana o con un grupo de indios y vaqueros. Tampoco si al cruzar la esquina les aparece una princesa que llega de un lejano mundo, acompañada además por un payaso de colores. Y es que tras 2 años de preparativos, el carnaval ha vuelto a Oviedo. Todo un fin de semana de carnaval para que grandes y pequeños disfruten con las numerosas actividades que hay organizadas para ellos. Los más pequeños ya han salido a la calle con sus mejores galas para participar en las actividades dedicadas en el Palacio de los Niños. Talleres de maquillaje, magia o juegos con globos han servido para hacer disfrutar a los más pequeños de la casa. Pero sin duda, la fiesta central será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Un pasacalle recorrerá los rincones de Oviedo. La Plaza de América, la calle Uría, la Escandalera y la Plaza de Porlier son solo algunos lugares por los que se pasearán los piratas, policías, fantasmas, vikingos o superhéroes que este fin de semana inundarán Oviedo. Con más de 25.000 euros en premios para los más logrados, los ovetenses han decidido aparcar la crisis a un lado y sacar a la calle toda su originalidad y creatividad.
Hablamos de caza en este viernes, ya que los cazadores asturianos ven necesario que se proceda cuanto antes a la emisión de una licencia de caza única con la que se pueda cazar en todas las comunidades. El sistema actual, con la necesidad de una licencia específica para cada territorio, complica las cosas a los cazadores, según la asociación Asocipas. Esta cuestión debería haberse acometido mucho antes, una cuestión que, ya digo, ahora está en la opinión pública por el caso del ministro o exministro de Justicia. Según los cazadores asturianos, el mayor problema hasta la fecha para avanzar en la unificación de esas licencias ha venido siendo la falta de acuerdo entre las diferentes comunidades autónomas, dado que no querían perder las tasas por ese concepto. El futuro sistema, según los cazadores asturianos, supondrá que habrá una licencia única, pero los cazadores pagarán las tasas correspondientes en los territorios donde ejerzan la actividad. Hablamos de todas estas actuaciones y de la importancia que tiene para ellos este asunto, y nos acompaña para este menester esta tarde José Manuel Racaño Flórez, que es el presidente de la Asociación de Empresas Cinegéticas del Principado de Asturias. Bienvenido, José Manuel, buenas tardes. Gracias. Bueno, ya digo, se ha puesto de moda esto de la caza, precisamente por la actuación de un ministro. Qué curioso, ¿no? Bien, pues sí, parece ser que se empieza a hablar de la caza, porque hasta ahora estaba un poco abandonado, éramos como, digamos, no estaba muy de moda. No era una actividad progre, entonces, pero bueno, esto ocurre en todas las actividades. Por ejemplo, tenemos el tenis, que se conceptuaba como un deporte de ricos, tenemos el golf, etcétera. O sea que... ¿La caza lo es? ¿La caza es un deporte de ricos? No, para nada. Primero, que no es ningún deporte, es una actividad cinegética. Bueno. Que se regula por su propia ley y reglamento que la desarrolla, entonces no es ningún deporte, no hay competición. Al no haber competición, no hay deporte. ¿Que es de ricos? Pues no es de ricos. Y la prueba la tenemos en Asturias, que cualquier pensionista, cualquier trabajador puede acceder a cazar en cualquier coto de los que hay en Asturias. ¿No hay que pagar por ello? Sí, por supuesto, claro, porque llevan ¿Y eso son tasas muy elevadas lo que hay que pagar o no? Pues mira, te puedo contar que está entre, los precios actualmente están entre anualmente 200 euros a 600, 550, 600. Creo que es una cantidad asequible a cualquier bolsillo. Vale. ¿Eso que le pasó al ministro de equivocarse y meterse en otra comunidad donde no tenía licencia para cazar es fácil que ocurra o no? Hombre, pues sí, claro, es que hay un problema. Hay 17 comunidades, entonces las 17 comunidades tienen su licencia. Claro, si llevas 17 tarjetas en la, digamos, entre la documentación, pues es normal que incluso se pueda perder alguna. En este caso no vamos, para la redundancia no es el caso, pero sí pudiera haber ocurrido, sí. Entonces lo que se trata precisamente es de unificar, para que con una sola licencia, una sola tarjeta, pues se pueda cazar en cualquier comunidad de España. Y eso ya lo habían pedido ustedes antes, ¿no? Esto ya lleva bastante tiempo, llevamos luchando por ello, y a raíz de una reunión en Ciudad Real con el consejero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ese hombre hizo bastantes gestiones a través de las comunidades, de las reuniones interautonómicas de caza, y entonces ahí empezó el impulso de llegar a un acuerdo, que en principio son 6, esperemos que para la próxima temporada, o sea, digamos para el 2010-2011, pues sea el resto. O sea que llevan ustedes tiempo pidiendo esta unificación de licencias. Parece que les va a beneficiar lo del ministro, porque ahora sí parece que pueda llevarse a cabo, ¿no? Hombre, siempre hay un poco de ayuda, en este caso sí vino bien. Oye, yo lo siento por el ministro, pero bien, creo que nos hizo un favor. Eso iba a preguntarle. Aunque ya estaba previsto, ¿eh? Ya estaba previsto. Sí, ya estaba previsto, sí. ¿Cree que esas fotos, todo eso, esa polémica que se ha armado con todo este asunto, les ha beneficiado o les ha perjudicado a los cazadores? Pues más bien perjudicado, porque hay opiniones para todos los gustos. Entonces, unos están a favor de la caza, otros en contra, es lógico. Pasa como los toros, no están a favor, otros en contra. Y bueno, pues
Yo creo que todo lo que es polemizar en estos casos no beneficia mucho al cazador. De todas formas, bueno, también está bien que se hable de la caza, aunque sea mal, pero que se hable. Pero que se hable, ¿no? Como decían. Por cierto, el exministro suele venir a cazar, no solo él, a lo mejor otras personas, bueno, famosas suelen venir a cazar Asturias, ¿no? Sí, este hombre, pues, es socio concretamente de Piloña, el Coto de Piloña, y hace bastante tiempo. Y sí, viene bastantes veces a cazar. ¿Y Garzón también ha venido alguna vez o no? Que ustedes sepan. Yo no, pero dice que sí, no sé, ya no lo he visto. No han coincidido. No han coincidido, pero sí, y Recechos y de Corzo y demás, pues sí, este hombre viene muchas veces. Tiene mucha afición a la caza. Y es aficionado a la caza. José Manuel, ¿qué le diría a los ecologistas que, no sé si vio ayer, se fueron a la puerta de la Audiencia Nacional a protestar contra la caza, como una actividad que consideran ellos como ecologistas que es dañina para los animales, evidentemente? ¿Qué les diría a los ecologistas? Hombre, yo les diría a los ecologistas que en un tema de estos no es tan fácil, es que ser ecologista es facilísimo, porque no te piden ni examen, no te piden nada. Entonces, normalmente el ecologista, el que es ecologista, entiende la caza. Ahora está la otra parte, que son los que llamo yo de asfalto. Son aquella gente que se apunta, que se hace una asociación y pues bueno, esta gente desconocen muchas cosas de la caza. Por la caza, las especies cinegéticas hay que controlarlas de alguna forma. ¿Cómo se controlan? Si no hay medio natural tendrá que ser por el hombre. Entonces eso es necesario y eso es así. Incluso más diría, se está barajando de incluso cazar en los parques nacionales, y no es que lo diga yo, lo digamos los cazadores, lo están diciendo los técnicos. Claro, de una manera ordenada. La caza cumpliendo la ley, que es muy estricta y bien ordenada, no es perjudicial para ninguna especie. Por cierto, ¿Asturias es un paraíso para la caza? Pues en caza mayor sí, se puede decir que sí. Tenemos el privilegio de que tenemos en Asturias un patrimonio muy importante en caza. En la menor tenemos la desgracia de que, hombre, todavía en la zona suroccidental todavía hay caza menor. Se puede cazar caza menor, perdí, liebre, incluso liebre, en algunos sitios liebre. En otros sitios, pues no, por desgracia no. Y no es fácil, porque se ha intentado repoblar, pero repoblar la caza no es soltar, digamos, ovejas en un prado, ¿no? Es más complicado que todo esto. ¿Hay un mercado para la carne que se caza o qué suele ocurrir con ella una vez que se abate la pieza? Bien, esto hay, pero muy poco. Sí hay alguna gente que compra la caza. Está bastante restringido por culpa de la normativa esta que tenemos en el Principado. Se requiere una serie de cuestiones y, hombre, sí hay, pero muy poco. Vamos, normalmente la gente cuando va a cazar, pues nos quedamos con el jabalí, o que es lo que más se caza, o el corzo o el venado, y bueno, nos reunimos y hacemos pues una especie de... Una caldereta o una fiesta, un guiso. Sí. José Manuel Rancaño, que es el presidente, decíamos, de la Asociación de Presas Cinegéticas del Principado de Asturias, el presidente de los cazadores asturianos, le agradecemos que haya estado con nosotros hoy aquí, aunque ya digo, sea todo esto a raíz de otro tema que nada tenía que ver con la caza, pero bueno, ha surgido de forma indirecta. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Hasta luego. Comenzamos ya con la información deportiva. Les hablamos del Real Sporting. Hoy ha realizado el que es su penúltimo entrenamiento de esta semana antes de que el domingo se enfrente con el Mallorca. El técnico, Manuel Preciado, tendrá que esperar a mañana para resolver la duda de si puede contar con Neru y con Carmelo. Ambos están aquejados de diversas dolencias. En función de su participación o no, el técnico cántabro podría introducir novedades en la alineación y en el sistema de juego.
Carmelo sufre una elongación y Nerú una sobrecarga en el cuádriceps izquierdo. Por ello, Manuel Preciado reconoció al término del entrenamiento que se está pensando tanto el sistema como los nombres que utilizará el próximo domingo. Si Nerú se recupera, formará pareja con Gerard, a tenor de lo que indicó Preciado, que sí adelantó que Canella estará en el equipo a pesar de que en los ensayos realizados esta semana el lateral zurdo no trabajó con los supuestos titulares. El entrenador no indicó si volvería a la defensa o se mantendría en el centro del campo como jugó en Villarreal. El técnico rojiblanco también dejó entrever que Diego Castro volvería al equipo inicial, en el que podría entrar también Quique Mateo, un futbolista clave la pasada temporada, pero que en la presente está teniendo pocos minutos. Quien sí parece fijo en la alineación titular es Mitchell, que es consciente de la importancia de los puntos en juego. Partidos muy importantes y casi no decisivos, pero sí muy importantes, ¿no? Para estar tranquilos de cara a los últimos partidos, ¿no? Y bueno, son partidos muy importantes que bueno, necesitamos sumar y como dices tú, no perder el golaveraje, ¿no? El Mallorca llega al Molinón necesitado de puntos, pese a solo haber perdido un partido en las últimas 4 jornadas. Continúa en posiciones de descenso. Eso hace a los baleares aún más peligrosos, ya que cuentan con una buena plantilla no exenta de calidad. Sí, ahora está ganando, que es lo que le faltaba, pero bueno, equipo tenía muy bueno, ¿no? Está en semifinales de la Copa y tiene jugadores de gran nivel, ¿no? Y bueno, es un buen equipo que hay que tener en cuenta y bueno, intentaremos jugar como nosotros sabemos para ganar y que nos lleven los 3 puntos, ¿no? El Mallorca viajará mañana a Gijón con la intención de devolverle a los de Preciado la derrota sufrida en la primera vuelta. Gregorio Manzano tiene problemas en su zaga, ya que los centrales David Navarro y Núñez están tocados y son duda, al igual que Juan Arango y Ayoce. Seguimos en el capítulo futbolístico, nos centramos ahora en la tercera división y en el Real Oviedo. Los azules siguen preparando ese choque ante el Astur, para el que Raúl González podría introducir cambios en la alineación. El técnico oviedista quiere que su plantilla llegue en la mejor forma posible a la fase de ascenso. Raúl González maneja varias opciones de cara al once inicial que presentará ante el Astur. Las novedades podrían ser la entrada de Curro en el pivote y la de Gonzalo en la línea defensiva. El extremeño se perdió la anterior jornada por sanción, mientras que el central entró en la lista de convocados ante el Tuilla, pero al final se quedó en la grada. Gonzalo, totalmente recuperado, volvería a la titularidad tras 6 semanas. Otro de los jugadores que cuenta con opciones de saltar de inicio es Jorge Rodríguez, autor del solitario tanto que otorgó los 3 puntos a los azules ante el conjunto arlequinado. Además, es probable que la portería esté defendida en esta ocasión por Iván. Raúl también está pendiente de la evolución de Jorge Valiente, que padece un proceso gripal. El que está totalmente descartado es Dani Edrera, que continúa ejercitándose al margen del grupo. La fase de ascenso está cada vez más cerca y todos los jugadores quieren aprovechar cualquier oportunidad para agradar al técnico. La plantilla tiene mañana sábado su última jornada de trabajo de la semana y a su conclusión el cuerpo técnico facilitará la lista de jugadores convocados. Dejamos apartado futbolístico, nos vamos al mundo de la Fórmula 1, donde la Federación Internacional de Automovilismo anuncia medidas para abaratar los costes en el 2010. Por cuestiones monetarias, económicas, ahora tan de moda, están preocupados los organizadores de los grandes premios de Valencia y Barcelona, que el año pasado vendieron menos entradas de las previstas y que esta temporada confían, sin embargo, en un buen arranque de Alonso para que las cifras sean mejores que las del año pasado. La Federación Internacional de Automovilismo anunció hoy propuestas radicales para 2010 en la línea de reducir costes en vista de las difíciles condiciones económicas que continúan afectando a los patrocinadores y constructores de Fórmula 1. Si son adoptadas por el Consejo Mundial del Deporte del Motor, las nuevas regulaciones permitirían a los equipos competir por una fracción de sus actuales presupuestos, explica la FIA. Las propuestas no afectarían a los actuales equipos que tienen apoyo estable de los grandes constructores, pero permitiría a otros nuevos cubrir las vacantes que haya para 2010 y harían menos probable que un equipo se viera forzado a dejar el campeonato. Las nuevas fórmulas, cuyos detalles no se han dado a conocer, para reducir costes serán sometidas al Consejo Mundial, que se reunirá el 17 de marzo. La crisis financiera internacional provocó la retirada de Honda de la Fórmula 1 en diciembre pasado y la Asociación de Equipos acordó medidas para la reducción de costes, incluida la reducción de ensayos y motores más baratos. Por otra parte, los responsables de los grandes premios de Fórmula 1 de Barcelona y Valencia se encomiendan este año más que nunca a la figura de Fernando Alonso. Solo una buena temporada del piloto asturiano puede salvar de la ruina las dos carreras, que asumen un alto coste en concepto de canon a Fórmula 1, es decir, Bernie Ecclestone, y confían la mayor parte de su rentabilidad a la venta de entradas para sus pruebas.
Hablamos ya del tiempo para este fin de semana que, como ven en el mapa, se estropea. Tendremos cielos poco nubosos o despejados, pero todavía habrá algunas nubes, sobre todo en el occidente asturiano, más que en estos días anteriores. Así que el mes de febrero se despide con cielos algo nublados. No habrá lluvia, sin embargo, durante el fin de semana y las temperaturas serán algo superiores a las de los últimos días. En Oviedo, por ejemplo, o en Langreo, entre 16 y 17 grados y las mínimas de 6 a 7 grados. Pues nada más, así es como despedimos este informativo de las 20:30 horas que, como saben, emitimos en Teleasturias de lunes a viernes. El próximo lunes volvemos, que pasen ustedes un feliz fin de semana y si quieren seguir informados pueden hacerlo a través de nuestra página digital. Buen fin de semana. Hoy circulaba a 30 kilómetros más de lo permitido, por lo que se ha abierto un expediente informativo al maquinista que podría ser sancionado por una falta grave. El Sporting realizó hoy su penúltimo entrenamiento de la semana con la vista puesta en el choque ante el Mallorca. Preciado está pendiente de la evolución de los lesionados Carmelo y Neru para decidir la composición del once inicial que se medirá el domingo a los Baleares. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ha estado esta mañana en Oviedo ofreciendo una conferencia y aunque ha esquivado a la prensa para evitar seguramente que le preguntáramos por la situación del PP o por su posible vuelta a la política, sí ha hablado de la actual crisis económica, que según este exministro de Economía con Aznar, supone un cambio brusco del modelo actual. Además ha dicho que uno de los peligros de la situación actual es que determinados gobiernos recurran a medidas proteccionistas. Rato, que defendió las ventajas de la globalización, señaló que el proteccionismo puede ser una tentación a la que se recurra desde algunos ámbitos por presiones políticas. El exdirector gerente del Fondo Monetario. La contestación es muy sencilla, porque queremos compensar las caídas de la demanda privada. Por tanto, estamos ante medidas que tratan y que deben conseguir reactivaciones de la demanda. Y prácticamente a la misma hora en la que Rato pronunciaba esta conferencia, el sector crítico del Partido Popular de Villaviciosa ha presentado en los juzgados el acto de conciliación previo a la querella contra Goñi. El motivo de la querella es, según el abogado de Fernando Pando, el presidente de la Junta Local Popular en esta localidad, unas declaraciones públicas de Fernando Goñi, quien para justificar una intervención del partido en el concejo, creando una junta gestora, habría hablado de una trama urbanística en este municipio de Villaviciosa como principal razón de un incremento desproporcionado de afiliados en el municipio. Los representantes legales del líder del sector crítico del Partido Popular de Villaviciosa, Fernando Pando, han presentado en los juzgados de Oviedo la papeleta de conciliación previa a la querella por injurias y calumnias que interpondrá contra el secretario general del Partido Popular de Asturias, Fernando Goñi, y subsidiariamente contra el presidente de los populares asturianos, Ovidio Sánchez. El motivo de la querella es que, según revela unas declaraciones públicas de Goñi, quien para justificar Saludos, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a este último informativo de las 20:30 horas en esta semana. Es viernes y hoy el día nos deja la visita, por ejemplo, del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional y además exministro de Economía con José María Aznar. Nos referimos a un asturiano como es Rodrigo Rato, que además ha logrado esquivar completamente a los medios de comunicación. Suponíamos que, o él debía suponer que le íbamos a preguntar sobre la situación del Partido Popular o sobre su posible vuelta a la política activa. Vamos a hablarles de ello, pero también de cómo la UCE ha decidido presentar una queja, una reclamación en contra de Iberia. ¿Por qué? Porque tenemos los vuelos, la conexión de vuelo con Madrid más cara de España, con Iberia y con más de 300 euros, que es lo que cuesta ida y vuelta un billete de avión en Iberia hasta Madrid desde Asturias. Vamos a comenzar inmediatamente con la actualidad de este día que pasa por estos titulares.
El exdirector del Fondo Monetario Internacional y exministro de Economía, Rodrigo Rato, afirma en Oviedo que la actual crisis supone un cambio brusco de modelo y que uno de los peligros de la situación es que determinados gobiernos recurran a medidas proteccionistas. Prácticamente a la misma hora, el sector crítico del Partido Popular de Villaviciosa ha presentado el acto de conciliación previo a la querella contra el secretario general del PP asturiano, Fernando Goñi. El Pleno de la Junta General del Principado ha conseguido aprobar por fin la lista de representantes del Parlamento en los órganos de gobierno de Cajastur, como el Consejo de Administración y la Asamblea General. Tal y como estaba previsto, se eligieron para el Consejo de Administración 2 representantes del PSOE y otros 2 del PP. Izquierda Unida se queda sin representación. La UCE presenta una denuncia contra Iberia ante la Comisión Nacional de la Competencia por lo que considera una práctica restrictiva. El presidente de la Unión de Consumidores apunta que la compañía tiene un comportamiento ilegal y está ofreciendo una oferta escandalosa con el precio más elevado en la conexión aérea con Madrid de toda España. FEVE confirma que el descarrilamiento del tren que cubría la ruta Santander-Oviedo a la altura de Arrionda se debió a un exceso de velocidad. Según informa la empresa de ferrocarriles, el internacional Rodrigo Rato ha ofrecido una conferencia bajo el título Situación de la economía mundial y reformas de futuro. Así, Rato ha explicado que tras 5 años de crecimiento de la economía mundial muy significativo, finalmente ha explotado el círculo debido a un endeudamiento demasiado alto como para que fuera sostenible. Esta es una crisis generada especialmente por el aumento de endeudamiento y es una crisis que se tiene que resolver con caídas importantes de ese endeudamiento. Aquí llegamos a lo que mide claramente, en mi opinión, si estamos o no saliendo de la crisis y la contestación, lamentablemente, es que todavía no. Entre las conclusiones presentadas por el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rato ha apostado por un cambio de modelo financiero, así como ha explicado que las 2 grandes locomotoras económicas mundiales, Estados Unidos y China, han cambiado sus posturas económicas, puesto que ahora ni Estados Unidos es el gran consumista, ni China el ahorrador. Para salir de la crisis, Rato ha expresado cómo las naciones han apostado por la deuda pública, pero sin embargo, a su juicio, solo con esto no se saldrá de la crisis. El aumento del gasto público de por sí no resuelve una situación económica. La primera pregunta que yo creo que nos tenemos que plantear es ¿para qué queremos el gasto público? ¿Por qué aumentamos el gasto público en estos